para ustedes, el famoso Open Lab. La idea de hoy es seguir pues trabajando fuertemente con la lógica algorítmica, que es la lógica que nos va a permitir a nosotros pues trabajar cualquier tipo de lenguaje de programación a futuro. Y bueno, quiero dar la bienvenida a todos de nuevo por estar acá, por cumplir siempre con esta cita que espero pues sea hasta el final y podamos aprender bastantes cositas. Entonces, bienvenidos a todos y una muy buenas tardes para todos. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que arranquemos. Ya puse a grabar la sesión y que nos quede pues aquí todo vinculado. Bueno, vamos a mirar aquí. Bueno, perfecto. Ahí van llegando más personas. Bueno, entonces, ¿hoy qué nos corresponde? Hoy nos corresponde, en esta sesión, tenemos una agenda pues para hoy bien interesante. Voy a colocarla aquí, agenda para hoy. Nuestra agenda tiene que ver con los operandos en programación. La clase anterior vimos los tipos de variables, vamos a recordarlo rápidamente ahorita. Y vamos a trabajar fuertemente lo que son las estructuras de programación. Y haremos ejemplos. Ejemplos a lápiz, ¿sí? Porque para poder adquirir la lógica de programación necesitamos trabajar por ahora a lápiz. Entonces, hoy vamos a trabajar operandos matemáticos relacionales, cómo se pueden utilizar en los lenguajes de programación, qué estructura vamos a empezar a trabajar de comparaciones y vamos a hacer ejemplos para poder aplicar esa lógica de programación que tanto pues necesitamos todos nosotros para nuestros proyectos. Bueno, entonces la clase anterior habíamos visto los tipos de datos, ¿sí? Les decía a ustedes que cuando uno trabaja con programación es muy valioso saber los tipos de datos que uno puede manejar o los formatos de los datos que uno puede manejar. Recordemos pues que habíamos hablado de datos tipo enteros, habíamos hablado de datos como tal decimales, habíamos hablado de datos también cadena de caracteres, cadenas, habíamos hablado también de caracteres, ¿sí? Y también habíamos hablado de sistemas booleanos, que eran verdadero o falso. También habíamos hablado en la clase anterior de que los tipos de datos en cualquier lenguaje de programación, normalmente con esto se hacen muchos programas, porque con esto es que uno va a utilizar los famosos datos de entrada al algoritmo. Y resulta que estos tipos de datos se pueden presentar de dos formas, ¿sí? Vamos a ver qué... Ah, listo, Leonardo. Se puede trabajar de dos formas. Enteros, decimales, cadenas, caracteres booleanos. Vamos a trabajar en programación en dos categorías de datos. En las variables y en las constantes. Es decir, que estas categorías de datos son muy valiosas en un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque el concepto de variable, como su nombre lo dice, ¿sí? Es algo numérico que en el tiempo empieza a cambiar su dinámica o a variar, ¿sí? Es algo que no siempre va a ser igual. Entonces, por ejemplo, si yo diseño un programa para una tienda de la casa, en donde yo sé que los usuarios a cada rato están comprando productos diferentes, pues esos precios pueden variar. Y como esos precios pueden variar, pues esos son datos tipo variable. Cuando usted identifica las variables de entrada de un algoritmo, es algo que verdaderamente va a estar variando y cambiando en el tiempo. Y las constantes, ¿sí? Esto varía. Los datos aquí en variables varían. Y las constantes son aquellos valores, pues, que como su nombre lo dice, no cambian. O sea, siempre yo sé que voy a trabajar con ese tipo de datos. Ejemplo, una fórmula matemática, o por ejemplo, si yo quiero trabajar con la constante de pi,
y sabemos que el pi matemática pues tiene un valor que no va a cambiar, así está estipulado físicamente, matemáticamente, o cuando yo, por ejemplo, quiero hacer un programa que yo siempre tengo un valor fijo ahí, eso es una constante, y en un algoritmo una variable, recuerden que es todo lo que el usuario va a estar ingresando y va a estar alimentando a ese algoritmo. Normalmente las variables son lo que uno tiene que identificar siempre en un problema. Supongamos que ahorita hagamos un ejercicio que sea de convertir de pesos a dólares o de dólares a pesos colombianos. Pues yo sé que hay varias variables ahí. Primero que todo, el usuario puede depositar en pesos colombianos y quiere saber cuánto equivale en dólares. Pero también hay un valorcito que es la tasa representativa del mercado. Que la tasa representativa del mercado es cuánto equivale un dólar en pesos. Y eso todos los días está, ¿qué? Variando. Entonces, en las casas de cambio, eso es una variable, porque todos los días deben registrar dentro del software a qué precio está el dólar hoy. Si lo dejaran como constante, pues vea, esas casas de cambio pues están robando, no están ganando. ¿Sí? Entonces es muy interesante saber identificar qué son variables, saber identificar qué son constantes. Uno utiliza más que todo constantes cuando uno sabe que ese valor no va a cambiar de ahí. Por ejemplo, una constante típica es cuando uno hace una conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit. Sabemos que para pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit, que los Fahrenheit se utilizan en otros países como unidad de medida en temperatura, pues sabemos que la fórmula de conversión tiene una constante que es más 32. Y yo sé que siempre ese 32 va a estar ahí porque está estipulado físicamente que es así. Nosotros a veces podemos tener constantes dependiendo del aplicativo que uno tenga. Las constantes en un programa, recuerden, no cambian. Las variables sí van a cambiar. Y normalmente las variables son las que el usuario ingresa dentro de mi programa. Un sensor, como lo vamos a ver más adelante. Supongamos un sensor. ¿Qué viene siendo un sensor? ¿Una variable o una constante? ¿Qué me dice? Una variable. Una variable, porque es que el sensor no siempre me está marcando 25 grados, ¿sí? El sensor está cambiando en el tiempo, es una variable. Entonces miren que el algoritmo se va a alimentar de una variable. Ah, que esa variable puede ser de cualquiera de estos tipos de datos, sí, claro. Una variable puede ser entera, una variable puede ser decimal, una variable puede ser de cadena de caracteres, una variable puede ser de caracteres o booleanos. Una constante puede ser entera, una constante puede ser decimal, cadenas, caracteres, ¿sí? Booleanos. Es decir, que ya es cuestión de uno empezar a jugar con acorde al contexto que uno esté trabajando como tal. Entonces, ¿esto por qué lo explico? Porque nosotros la clase pasada vimos como los componentes de un algoritmo y hoy vamos a hablar de pseudocódigo de un algoritmo. ¿Cuáles eran los componentes de un algoritmo? Las entradas. Teníamos aquí las entradas. El Proceso y la salida. y la salida. Exacto. Entonces, el proceso y la salida. Esto es todo. O sea, esto es todo para entender un algoritmo. Y hoy, pues, hemos como profundizado un poco más que las entradas pueden ser de cualquier tipo de estos que está acá, pero pueden clasificarse en variables o qué, o constante. Siempre, muchachos, y todos, siempre cuando ustedes vayan a hacer un algoritmo, primero, lo primero que uno hace es identificar, ¿sí? Hay que hacer esto, identificar quiénes son mis entradas. ¿Qué es lo que yo le quiero pedir al usuario? ¿Sí? ¿Qué es lo que el usuario tiene que ingresar a mi programa? ¿O qué es lo que tiene que hacer mi proceso para poder detectar estas entradas? Y el proceso es lo que vamos a trabajar bastante hoy. Es para mí, está la clave de aprender a programar. Saber qué hacer en el proceso. Cómo resolver con las entradas que me está suministrando el usuario y qué le muestro al usuario. Acuerden que la salida en un algoritmo lo relacionamos ¿con qué? Con lo que el usuario quiere ver. Los datos que el usuario quiere ver. Dentro de un algoritmo hay cosas que a mí no me interesan. ¿Sí? A mí no me interesa, por ejemplo, cuando yo voy a una casa de cambios que me digan cómo hicieron la fórmula matemática para hacer eso. A mí me interesa es que me diga cuántos pesos equivalen en dólares. Eso es lo que me interesa a mí como usuario.
pero ya depende del problema, ¿no? Si yo hago un programa para una tienda, pues posiblemente una tienda como datos de salida, sí me interesa a mí saber cuánto vendí hoy, cuál fue el producto que más se vendió, ¿sí? Sí me interesa a mí saber, por ejemplo, cuánto fue el monto total, ¿sí? Cuál fue el costo, pues, de producción si tengo algo de costos fijos. Entonces, miren que eso depende del contexto. Entonces, tanto las entradas como las salidas siempre relacionan a el user, al usuario, o sea, siempre. Y en todo proceso algorítmico, uno lo primero que hace antes de ponerse a programar, a dar código, etcétera, uno lo que hace siempre es poder identificar las entradas y las salidas. Ese es como mi primer consejo que les doy a todos que arrancan este mundo de la programación. Siempre analicen y siempre, absolutamente siempre, las entradas y las salidas, antes de que usted se ponga a hacer un proceso algorítmico. Entonces, ya entendiendo esto, nosotros hoy vamos a trabajar algo que llaman las estructuras de programación. ¿Y qué son las estructuras de programación? ¿Cómo hacer un algoritmo antes de pasar al computador? Ojo, siempre para mí es muy importante que las personas que ingresan a este mundo de la tecnología, siempre ante un problema rayen papel. O sea, es una experiencia que se las brindo a ustedes porque hay personas que hacen lo contrario y es más difícil. Hay personas que primero programan código y es más difícil programar código porque usted no tiene la idea clara. Yo siempre digo, mi mejor aliado es un cuadernito, una hojita, antes de yo ponerme a programar en el computador. ¿Por qué? Porque nos permite desglosar el algoritmo en mis propias palabras. Y a eso es lo que se le llama pseudocódigo. Un pseudocódigo es un código que vamos a hacer a papel, a lápiz, en donde vamos a explicar la resolución de un algoritmo, pero en mis propias palabras. Por eso se llama pseudocódigo, pseudo. Yo me entiendo mi garabato, yo entiendo mis propias palabras. ¿Sí? Y eso uno tiene que empezar por ahí. Y aquí donde muchas veces los programadores a futuro la ven grave, porque se acostumbraron primero al computador, pero jamás supieron hacer un pseudocódigo para poder entender más fácil el algoritmo. Entonces, dentro de las estructuras de programación, tenemos que entender que aquí vamos a atacar fuertemente el proceso de un algoritmo, que para mí es la parte un poco más compleja, porque uno puede identificar fácilmente las entradas, uno puede identificar fácilmente las salidas, pero el proceso, aquí es donde está la clave de todo algoritmo. El proceso es cómo resuelvo el problema, ¿sí? Pero para poder resolver el problema, dentro de los algoritmos, necesitamos utilizar algo que se llama operadores. Todo algoritmo se apoya de operadores matemáticos y lógicos. Voy a nombrar varios de ellos. ¿Por qué es importante para un algoritmo trabajar con operadores matemáticos? Pues porque el proceso muchas veces se resuelve con matemática, ¿sí? Si a mí me dicen, hago un programa para una tienda, pues yo sé que entre mi algoritmo deben haber algo que sume valores, que reste, que multiplique, que divide. Y es por eso de que a nivel algorítmico, no importa el lenguaje de programación donde nos encontremos, es muy valioso aprovecharse del famoso factor de la suma, ¿sí? El ítem de suma, el simbolito más, es muy admitido en programación. El más, podemos hacer restas. En cualquier lenguaje de programación podemos utilizar el signo negativo, el guioncito. También podemos hacer multiplicaciones en los algoritmos. Y aquí se representa con asterisco. Ojo con esto. Nosotros venimos acompañados desde el colegio que nos enseñan que la multiplicación es la X, ¿no? 2 por 2. En programación se usa el famoso asterisco. El asterisco es para multiplicar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta en cualquier lenguaje de programación. También podemos hacer divisiones. Bueno. No. ¿Alguien tiene el micrófono abierto?
divisiones. ¿Y cómo se hace la división en algoritmos? Normalmente, ¿sí? Se usa pues el slash. Que en el colegio, en la universidad, pues nos enseñaron el famoso simbolito de la división. En programación esto no se usa. Se usa el slash, ¿sí? La barrita diagonal para dividir. También hay otros operandos. ¿Se acuerdan del video que yo les mostré de por qué todo el mundo debería programar? Que muchos de los famosos hablaban de que uno necesitaba sumar, restar, multiplicar y dividir para poder hacer algoritmos. Y es verdad, uno con estos operadores hace de todo. ¿Qué más permite uno trabajar con algoritmos? Uno puede hallar el módulo de un número. Ya les voy a explicar qué es el módulo. Resulta que el módulo es, y voy a hacerlo por acá, el módulo es para calcular el residuo de una división. ¿Cómo así el residuo? Pues, por ejemplo, si yo tengo 4 dividido, ¿qué? 2, pues yo sé que esta división pues, es muy sencillita, ¿no? Entonces aquí yo coloco, ¿qué? ¿Cuánto coloco aquí? 2. Entonces 2 por 2, 4. Y como lo enseñaron en el colegio, ¿no? 4 menos 4, 0. ¿Cuánto me sobró? 0. Es decir, que en programación, para poder determinar el residuo de una división, tiene un símbolo. Y el símbolo normalmente se hace con el símbolo del porcentaje. Cuando ustedes vean en programación, en muchos lenguajes de programación, vean el símbolo del porcentaje, significa que yo puedo extraer el residuo de una división. Y ustedes se preguntarán, uy, pero ¿para qué uno necesita el residuo de una división? Pues nada más y nada menos que gracias al residuo de una división, yo puedo determinar a futuro cuándo los números del usuario son pares o impares, por ejemplo. Con eso. ¿Cómo me di cuenta que un número es par? Pues porque si el residuo me tiene que dar ¿cuánto? 0. Si el residuo no me da 0, es porque el número que el usuario está ingresando es impar. Entonces, miren lo importante que la programación nos da como una matemática para poder aplicarla a los contextos problemáticos que tenemos nosotros. Operadores matemáticos, otros que tenemos, muy famosos, aparte de la suma, resta, multiplicación, división, módulo, es que aquí uno puede utilizar símbolos relacionales. El famoso símbolo de mayor, ¿sí? Voy a borrar aquí, lo hago acá. Aquí yo puedo utilizar mayor que. Mayor que. ¿Y qué es el mayor que? Cuando ustedes ven el símbolo de mayor. Cuando uno utiliza esto en programación, es porque vamos a comparar dos variables. Si este número es mayor que otro. Y aquí permite los lenguajes de programación utilizar el símbolo de mayor. Pero también puedo utilizar operandos mayor o igual. ¿Y cómo se hace en programación? Normalmente en programación es el símbolo de mayor, pero con un igual al lado. ¿Qué significa eso? Ejemplo, si el 2 es mayor o igual a tal número, haga tal cosa. El mayor igual es para tener dos condiciones, cuando es mayor o cuando sea ¿qué? Igual. En la universidad se usa mucho esto. En los programas universitarios, cuando los docentes suben la nota final del curso, ustedes saben que en nuestras universidades, hablando pues de Colombia específicamente, tenemos una escala de 0 a 5, siendo 0 lo más malo, siendo 5 la nota más alta. Pero en las universidades colombianas, normalmente, cuando tú pasas la asignatura raspadamente, así sea en 3, tú pasas. Entonces, ¿qué es lo que tiene ese algoritmo de notas? Hay una parte que dice, si la nota de Camilo Osorio es mayor o igual a ¿qué? ¿A 3? ¿Qué significa? Que Camilo Osorio pasó o no pasó. Entonces, para eso es el mayor igual, para que me identifique a mí variables mayores a un número o iguales. Entonces, miren que tengo dos condiciones en una, mayor o igual. Y también tenemos el menor. También tenemos el menor. ¿El menor qué?
Y el menor que, pues se hace lo contrario, ¿no? El menor. Pero también tenemos menor o igual. Y el menor o igual es cuando yo tengo el símbolo de menor con un igual al ladito. Entonces miren que aquí ya tenemos, perdón, vuelvo y lo coloco aquí, menor o igual. Borro por acá. Entonces miren que tenemos ya operaciones de desigualdad, que le llaman, operaciones de desigualdad. Mayor, igual, menor, igual. Eso es muy importante en programación. Más que todo, estas, las voy a resaltar por aquí, estas, y que vamos a ver otra ahorita, se usa para cuando trabajamos con comparaciones. Hay otras. Cuando algo es diferente. Yo puedo trabajar con algoritmos para determinar cuándo una variable es diferente a la otra. Y nada más y nada menos que el diferente en programación se hace con el signo de exclamación hacia abajo y el igual. El signo de exclamación hacia abajo y el igual significa diferente en programación. Ejemplo, si esta variable es diferente de la otra variable, entonces haga tal cosa. Entonces miren que ya tenemos diferente, mayor, y nos falta una de las más importantes. Es que también uno puede igualar, el famoso igual. Y ojo, el igual que lo conocemos en el colegio, pues nos lo enseñan así, ¿no? En programación, el igual para algoritmos se hace con igual, igual. Más que todo cuando trabajamos en comparaciones. Pero, esto en comparaciones, pero también es válido utilizar el igual tradicional para cuando yo quiero utilizar variables o constantes. Entonces, ¿cuándo se usa el igual, igual? Cuando vamos a trabajar en comparaciones, que lo vamos a ver ahorita. ¿Cuándo trabajo con el igual solito? Cuando yo quiero asignar un valor a una variable. Ejemplo, si yo tengo una variable que se llama a y le digo a igual a 5, en ese caso funciona perfecto. Porque yo estoy diciendo que una variable llamada a va a ser igual a ¿qué? A 5. Ahí sí se utiliza solamente el igual tradicional como lo conocemos. Pero cuando ya yo quiero decir, por ejemplo, si a es igual a otra variable, ya no puedo hacerlo con una sola. Tengo que hacerlo con doble. Entonces miren que aquí lo comparo numéricamente y aquí es comparación entre variables. Entre variables. Lo vamos a ver ahorita. ¿Qué más tenemos? Como operandos, ¿sí? Operandos importantes. Ojo, aquí aparece algo que se llama una función lógica que se llama la AND. Sabemos que AND en inglés, pues, significa y. Y aquí, en programación, se usa el y para las comparaciones también. Pero, ¿cuál es su símbolo? Cuando yo quiero en algún momento comparar tal cosa con un y. Su símbolo es el famoso ampersand. El famoso ampersand es ese simbolito que tenemos como en el teclado, que parece como una I, como un ochito pues con una culebrita acá. Este es ampersand, se le llama. Eso es cuando yo quiero comparar variables. Y se hace doble. Ejemplo, a futuro vamos a ver A, ¿sí? Supongamos que A sea mayor que B. Y aquí, como quiero hacer otra comparación, aquí es donde aparece el famoso I. B es mayor que C. Entonces miren que en este caso estoy utilizando el operando I. El I es para separar dos condiciones en algún momento que tengamos en programación. Y otro operando que se usa muchísimo es el OR. Que sabemos que el OR
Entonces, si lo traducimos literal, pues es O, ¿cierto? ¿Y cómo se hace simbólicamente en programación? Se hace con dos barritas hacia abajo. Las dos barritas que tiene el teclado del computador. Dos. ¿Y qué significa esto? Que si una variable es mayor a otra o otra variable es mayor a otra. Es cuando yo tengo posibilidades. El I es cuando amarro la condición. El O es cuando tomo posibilidades. Es como cuando en la vida real uno dice, ¿será que voy a la fiesta y voy con alguien? Ahí se supone que sí, para poder ir a la fiesta tienes que ir la persona. Pero tú puedes decir, ¿será que voy a la fiesta o voy a ver un partido de fútbol? Entonces, el O que hace, el O lo que hace es tomar posibilidades. Y eso en programación es muy importante, porque la programación se basa mucho en lo que yo le llamo los sistemas comparativos que vamos a ver ahorita. Entonces, miren que el I me amarra. ¿Sí? Es como cuando uno le pone la condición de algo, ¿no? Que lo amarra a uno. Si tal cosa es tal cosa y tiene que cumplirse las dos cosas para poder que ustedes de verdad puedan hacer un buen algoritmo. O me da la posibilidad de tomar diferentes caminos. Es como cuando uno tiene una condición que para poder hacer algo tenés que cumplir con todos los requisitos. Cuando uno aplica de pronto a un trabajo, a una beca, que hay unos requisitos, tiene que cumplir este y este y este y este y este. Si no cumple alguno, usted no es apto para el trabajo, o para la vacante, o para la beca, etc. En cambio, el O, si nos da la posibilidad, si cumplo este o cumplo este, es decir, con cualquiera de los dos caminos que yo me vaya, voy a cumplir. Entonces, miren la diferencia tan importante del I. ¿Aló? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ya. Entonces, es muy importante trabajar estos operandos, ¿sí? Estos operandos nos va a permitir que nosotros podamos emplearlos dentro de las estructuras de programación que vamos a ver a continuación. Tengan muy en cuenta estos operandos. En el tiempo van a salir otros operandos, pero por ahora estos son los básicos que necesitamos para poder entender tanto la programación por software como la programación por hardware, que tiene que ver con Arduino y todas estas cosas. ¿Alguna duda o pregunta de nuestros operandos de lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Alguna duda? Yo creo que todo claro, profe. Creería que todo claro. Bueno, entonces tengan en cuenta esto. Yo siempre digo, cuando uno empieza algoritmos, uno tiene como esa tablita ahí al lado para ver qué operandos puedo utilizar. Ahora, vámonos para las estructuras, ¿sí? Pero antes de irme a las estructuras, quiero explicarles a ustedes cómo pueden armar un pseudocódigo, que es como el lenguaje de uno propio, antes de uno enfrentarse a un problema, antes de irse a codificarlo al computador, a algún software, a un Python, Java, Arduino, lo que sea. Hay algo que se llama el pseudocódigo. Esto normalmente en las universidades muy poco lo enseñan. Y a mí en lo personal me parece que esto es un tema que es vital para poder entender la programación. Por eso mucha gente cuando se enfrenta al código de una se aburre. Dicen lo siguiente, la programación no es para mí. Pero es porque nunca rayaron en un berraco cuaderno un algoritmo a pie, a lápiz. Y cuando uno lo hace a lápiz, uno ya le empieza a encontrar a esto sentido, ¿sí? Yo, por ejemplo, tanto tiempo que llevo programando, todavía, antes de enfrentarme a un programa, rayo primero en papel. Tengo un tablero acá grande, empiezo a rayar. ¿Por qué? Porque es una práctica, ¿sí? Que en algún momento no la aprendí en la universidad, la aprendí por capacitaciones externas. Cuando vi, por ejemplo, en Google es muy curioso lo que hacen. Empiezan a planear los algoritmos a pie, a mano, pero porque crean el pseudocódigo, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces en las instituciones, por querer obviamente entrar de lleno al código puro, ahí donde hay un choque muy bravo entre el estudiante y el código, porque usted ya va a ver las cosas en inglés de una. Y hay gente que obviamente pues, no le gusta el inglés, hay gente que no entiende el código de una. Entonces, primero uno tiene que rayar en pseudocódigo
para poder entenderlo y ahí sí queda más fácil plasmarlo en el código. ¿Qué es un pseudocódigo? Pues la palabra pseudo, pues de uno mismo, es un lenguaje propio. Yo siempre, esto tiene muchas definiciones, ¿sí? Para mí es un lenguaje natural propio. Es como uno lo entienda. Pero pues hay unos estándares, ¿sí? Hay como unas normas que seguir para resolver un algoritmo. Para resolver un algoritmo. Entonces, ¿cómo yo arranco la estructura? O sea, esta plantillita que les voy a dar es una plantillita que yo uso personalmente en mis proyectos, en las clases, en todo. O sea, no quiere decir de que esto sea la única forma de hacerlo. Esta es la forma de que ha como estandarizado lo que uno puede encontrarse con otros colegas, con otras personas que estén en programación. Es lo típico. Pero yo le he dado como unos toques más sencillos para que ustedes lo puedan hacer. ¿Qué es un pseudocódigo? Un lenguaje natural propio para resolver un algoritmo. ¿Cómo se hace? Todo pseudocódigo debe arrancar desde un inicio. ¿Sí? Desde un inicio. Todo algoritmo tiene un inicio. ¿Y cuál es el inicio de un algoritmo? Cuando la persona o el usuario le da play a ese programa para que corra. Cuando usted abre Netflix, ahí ya usted está arrancando el software de Netflix. Cuando usted le da el control remoto del televisor, ¡pa! ¿Sí? Ese es el inicio de todo algoritmo. Todo algoritmo tiene un inicio y todo algoritmo tiene un ¿qué? Un fin. Luego, cuando tú ya te sales de Netflix, es porque ya le diste el botón de ¿qué? De salir. Es decir, que el algoritmo que está ahí atrás mostrándonos los videos de Netflix se va. Entonces, siempre todo algoritmo debe arrancar en un inicio. Que normalmente el inicio, a futuro, es cuando uno le da play a ese programa, para que corra, para que arranque. ¿Sí? Lo mismo cuando usted abre un Excel. Usted le está dando el arranque con el clic, papá. Ese es el inicio. ¿Sí? Entonces, todo algoritmo, todo, absolutamente todo algoritmo tiene un inicio. Ojo, hay una etapa que me gusta que ustedes tengan en cuenta. Esta es la etapa 1, la etapa 2. Es la declaración de las variables. Siempre un algoritmo, después del inicio, perdón, deben declararse las variables. ¿Y cómo así declarar las variables? Aquí es donde nosotros vamos a identificar mis entradas y mis ¿qué? Y mis salidas. Eso es declarar variables. Y aparte de identificarlas, hay que darles un formato aquí. Ahí te vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ese es el segundo paso para hacer un pseudocódigo. Y cuando uno hace un pseudocódigo, se van a dar cuenta que cuando pasemos a la parte computacional, es tal cual lo mismo. Tercero, el tercer paso que uno tiene que hacer dentro de un algoritmo es solicitar los datos de entrada. Es decir, la entrada. ¿Qué es la entrada? Donde se le pide los datos al usuario. ¿Cómo así que se le pide los datos del usuario? Claro, cuando usted arranca el programa, ahí aparece. Por favor, ingrese su login. Cuando usted ingresa a Facebook, que le aparece nombre de usuario, ¡pam! Contraseña, ¡pam! Ahí yo estoy alimentando el algoritmo con datos de entrada. Eso es lo que hago referencia, a que siempre, después de que uno declara la variable, le pide al usuario los datos para que alimente mi algoritmo. El cuarto paso es el más interesante. Y el cuarto paso es cuando ya uno, luego de que pide los datos de entrada, aquí es donde uno hace el proceso. ¿Y qué es el proceso? Donde hacemos todos los cálculos matemáticos para resolver la problemática. Y no solamente matemáticos. Pueden ser cálculos lógicos, pueden ser comparaciones, etcétera. La forma, o sea, hay que resolver con los datos del usuario. Y eso es lo que tenemos que fortalecer fuertemente cuando empecemos a hacer los algoritmos. Y quinto paso, que siempre se maneja en un algoritmo,
es la salida, que ya lo habíamos visto. ¿Qué es la salida? Los datos, o hagámoslo de esta forma, la visualización de los datos para el usuario. Entonces, ¿qué significa esto? Que siempre un algoritmo, después de que tú procesas la información de entrada, tienes que mostrarle los datos ¿a quién? A el usuario. ¿Sí? 6. Todo algoritmo tiene un fin. Y esto, muchachos, es la plantillita que tenemos que seguir para empezar a hacer algoritmos. Vamos a empezar con pseudocódigo y obviamente luego vamos a mirar otro tipo de cosas más avanzadas en el computador. Pero por ahora, como les digo, a mí me interesa que usted lo haga en papel. O sea, esa es como la estrategia y la clave para que todo el mundo se enamore de esto. ¿Sí? Empezar a trabajarlo a mano, a pie, lo tradicional. Entonces, esos 6 pasos vamos a hacerlos a través de un ejemplo. Vamos a aplicarlos. Voy a aplicar estos 6 pasos en un ejemplito. Miren pues, supongamos que me acaban de contratar, me acaban de llamar para que les diseñe un algoritmo, ¿sí? Entonces me dicen lo siguiente: diseñar un programa que permita, y me van a pagar un poco de plata por esto, pues, diseñar un programa que permita sumar 2 números, como una calculadora. Sumar 2 números. Ustedes dirán, uy, no, pues el programa tan sencillo. Sí, es sencillo, pero es el primero que uno tiene que aprender a hacer. Diseñar un programa que permita sumar 2 números. ¿Sí? Y finalmente, lo que quiere el usuario es mostrar el resultado. Entonces, vamos a hacer los pasos. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Entonces, presten atención, que eso es vital. Arranco aquí con mi inicio. Y el inicio, tal cual, lo pongo ahí, inicio. A futuro va a ser el play que le damos al programa, pero por ahora no nos interesa el inicio. Luego, ¿qué sigue? ¿La declaración de qué? De variables. De variables. Variable. Entonces, presten atención lo que uno hace aquí. Y esto es vital. Cuando uno declara variables, uno tiene que entender el problema. O sea, yo siempre digo, si uno quiere programar, lo primero, lo básico que uno tiene que hacer es entender el problema. ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué datos necesito de entrada? ¿Qué datos necesito de salida? Entonces, miren que si yo analizo ese enunciado que está ahí, dice diseñar un programa que permita sumar. Miren que yo resalto esto aquí. Sumar. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Sumar. Pero, ¿cuáles son los datos de entrada? Velo acá. Los datos de entrada son 2 números. Es decir, que al usuario le debo pedir ¿cuántos números? 2. ¿Sí? Y en este caso, la salida, ¿cuál viene siendo? Es que debo mostrar el resultado de la suma al usuario. Entonces, aquí es donde yo hago lo siguiente y digo, bueno, me están pidiendo de entrada 2 números, tengo que declarar las variables. ¿Cuántas variables necesito para hacer este programa? Necesito 3 variables. ¿Por qué? El número 1, el número 2 y la variable que me va a guardar el resultado de ¿quién? De la suma. Pero ojo con lo que se viene. Aquí yo debo declarar las variables en el formato que yo vaya a trabajar. Acuerdan que les dije que uno puede trabajar en enteros, en decimales, ¿sí? Ojo, solamente los enteros y los decimales son los que se dejan operar matemáticamente. Yo no puedo sumar Juan más Juan, porque eso es una cadena de caracteres. No puedo hacer eso. Yo puedo sumar 2 más 2, sí. ¿Que decimal o entero? Bueno, en el ejercicio no me lo están especificando. Como en el ejercicio no me lo están especificando, voy a hacer con enteros. Entonces, mira lo que hago. Voy a colocar la palabrita entero, porque yo sé que voy a utilizar
datos enteros. Y luego de la palabrita coloco el variable, o sea, el nombre de la variable que yo quiera. Ah, yo le quiero colocar a mi variable N1, ¿sí? Entonces, ahí ya declaré una variable. Y ojo, para que nos vayamos acostumbrando, ¿sí? Más adelante, uno puede también colocar aquí coma, la otra variable. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el mismo tipo de dato, que es entero. Alguien me puede decir, profe, yo puedo hacer esto entero N2. Sí, lo puedes hacer, pero tendría dos líneas. En cambio, yo en una línea, y a futuro lo vamos a ver en el código, yo puedo ahorrar líneas de código simplemente colocando el tipo o el formato de dato N1 y N2. Ese es el nombre que yo le quiero dar a mis variables de entrada. Y por ende, ¿qué variable me faltaría? Una variable que se llame resultado. Entonces miren que ¿por qué todas las declaré enteros? Pues porque decidí trabajar con entero. Alguien dice, ah, profe, ¿lo puedo trabajar con decimal? Listo, trabajé con decimal. Eso depende también del problema. Porque si yo estoy haciendo, por ejemplo, le estoy pidiendo al usuario notas numéricas, notas de universidad que son 3.5, 4.5, ahí yo ya no podría trabajar con números, ¿qué? Enteros. Tendría que trabajar con números decimales. Entonces miren acá, entero, N1, N2, resultado. Y a mí me gusta, ojo, para que nos vayamos acostumbrando a algunos lenguajes de programación más adelante, y en Arduino pasa mucho, que cada vez que yo termino una línea de código, hay que decirle a la CPU dónde termina. Por ende, siempre que hacemos una línea de código, debemos finalizar con el famoso punto y coma. Punto y coma significa finalizar la línea de código. ¿Y esto para qué sirve? Para que cuando la CPU, que es la unidad central de procesos, ejecute esta línea de código, sepa que hasta aquí llega nomás. Es como ponerle un tope. Hasta ahí voy. Entonces, para que nos vayamos acostumbrando a que siempre, en cada línea de código, al final le ponemos un punto y coma para decirle a la CPU que hasta ahí va. ¿Por qué uno hace eso? ¿Y por qué los lenguajes de programación uno hace eso? Porque si uno lo deja abierto, los lenguajes al futuro te pueden sacar error. Porque la CPU no sabe hasta dónde termina tu línea de código. Entonces, el punto y coma significa cierre de línea de ese pedacito que tengo ahí, de la declaración de variables. Entonces, miren que declaré tres variables. Una variable que le llamo N1, N2 y resultado. Acuérdense, el nombre de las variables sí se los puedo dar yo como quiera. O sea, es lo que yo quiera, el nombre de la variable. A futuro, ¿esto cómo va a quedar en inglés? A futuro, esto sería int, que vimos, de entero, y yo le puedo poner el nombre que quiera, pero sí tengo que respetar esta instrucción que es in, porque en inglés, cuando estemos trabajando en el programa, eso sí es obligatorio colocarlo. En este caso, como estamos trabajando pseudocódigo, que es un código como yo lo entiendo, entonces coloco declaración de variables, el formato y la cantidad de variables. Miren que esta que está aquí es de entradas, y esta es la que va a ser de ¿qué? De salida. Y ahora viene algo interesante. La entrada. ¿Cómo le pido al usuario esos datos? Entonces miren que aquí es algo chévere. Porque cuando uno le pide los datos al usuario, uno se los debe pedir con un mensajito. Pero deben guardarse en esas variables. Lo que el usuario va a ingresar se debe guardar ¿dónde? En esas variables. Entonces miren lo que voy a hacer. Yo voy a hacer lo siguiente. Guárdeme en N1, ¿sí? Lo que el usuario va a digitar por teclado. ¿Y qué va a digitar? Entonces yo le voy a mandar un mensajito al usuario que diga, por favor, digite un número. Y finalizo con punto y coma. ¿Qué estoy diciendo aquí? Usuario, por favor, ese mensajito que está en comillas dobles es lo que le va a aparecer al usuario allá. Wow, por favor, digita un número. Entonces, cuando él apenas digita el número a futuro desde un teclado del computador, esa variable que digitó se va a quedar guardada ¿dónde? En N1.
siempre que uno le pida datos al usuario, uno le debe mandar un mensajito porque el usuario, si no, si queda que le aparezca una casillita ahí y el usuario no sepa qué hacer, uno tiene que indicarle. ¿Y cómo se le indica al usuario? Mandándole un mensajito que se hace con comillas dobles. Y sabemos que las comillas dobles, según los tipos de datos que vimos, son cadena de ¿qué? De caracteres. Entonces miren que guárdeme en N1, cuando apenas el usuario le aparezca el mensaje, digita, se queda guardado el valor aquí, en N1. ¿Y qué significa? Que vuelvo a hacer lo mismo. Guárdeme en la variable N2 lo que el usuario va a ingresar, pero le va a mandar otro mensaje. Le va a decir, por favor, digite otro número. Entonces miren que cierro con las comillitas y pongo mi punto y qué, y coma. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Pidiéndole los datos al usuario. ¿Sí? ¿Y dónde estoy guardando lo que el usuario va a digitar? ¿Dónde lo estoy guardando? Lo voy a guardar aquí en N1 y en N2. Y ya con eso quedo listo para mi primer algoritmo. ¿Por qué? Porque yo ya me puedo ir ¿para dónde? Para mi proceso. Y en mi proceso voy a hacer lo que me están pidiendo, que es sumar. Entonces, miren lo que hago. Como yo declaré una variable que llama resultado, les voy a decir, guárdeme en resultado. ¿Sí? Guárdeme en resultado la suma entre N1 más N2. Y aquí coloco el famoso punto y coma. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? El proceso. Como ya el usuario los digitó, ya los guardó en las variables N1 y N2, ahora el proceso ¿cuál es? Pues súmelos. Entonces, la suma de estos dos números que están aquí se va a guardar ¿a dónde? En resultado. Y resultado es la variable que tiene ya lo que yo quiero mostrarle a quién, al usuario. Entonces, ¿qué me falta? Me falta colocarle aquí una salida. Y ojo pues cómo hago las salidas, con las comillitas dobles. Y miren lo que voy a hacer. El resultado, el mensaje que yo quiera mostrar al usuario, el resultado de la suma es. Entonces miren acá. Y si quiere lo puedo adornar y le pongo dos punticos a esto. Y cierro, ojo, cierro. Porque recuerden que las comillas dobles cuando yo quiero mandar mensajes de cadena de caracteres. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y en qué momento el usuario va a ver el resultado? Ojo con esto. Para poder enlazar el resultado con el mensaje en pseudocódigo, podemos colocar aquí una coma indicándole que le voy a asociar la variable ¿qué? Resultado. Y ahí sí cierro con punto y coma. ¿Qué significa? Que al usuario le va a aparecer esto. El resultado de la suma es. Y cuando el algoritmo ve que aquí hay una coma, a futuro vamos a ver que puede ser otras cosas. La coma indica que yo puedo mostrar después del mensaje la variable que tiene mi qué, mi resultado. Y finalmente aquí ya cierro con mi qué, con mi fin. Y se acabó mi algoritmo. Hice mi primer algoritmo de una suma de dos números. Declaré variables de tipo entero, le pedí los datos al usuario, hice el proceso que es el resultado N1 más ¿qué? Más N2 y le mostré el resultado de la suma es. ¿Y cuál es el resultado? Pues la variable resultado, ¿sí? Porque esta variable que está aquí es la misma que está acá. Y por ende, esta variable es la que contiene el valor de ese proceso. ¿Sí? ¿Cómo la ven? ¿Alguna duda o pregunta de nuestro primer algoritmo en pseudocódigo? Ojo, en pseudocódigo. Aquí todavía no estamos hablando de algún lenguaje específico. Yo tengo una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacemos para como programar para que sea una entrada o una salida? O sea, para que el sistema sepa que yo lo que estoy pidiendo es una entrada. Ah, bueno, eso es muy valioso. Como aquí yo las declaro,
¿sí? N1, N2. Ujú. El hecho de que yo aquí coloque N1 igual, ya el sistema sabe que ahí son datos de qué? De entrada. Y el hecho de que yo aquí guarde el resultado y lo imprima, el sistema ya va a saber que son datos de qué? De De entrada. salida. Digo, de salida. Sí. Sí. No, sí, era eso. Otra pregunta de nuestro primer algoritmo, vamos a hacer otro más. En pseudocódigo, ¿no? En papel. O sea, por ahora, en papel. Yo diría que todo claro y pues lo más importante es iniciar en pseudocódigo porque así es las mismas bases para cualquier programación. Eso es. Yo por eso empiezo siempre por acá. O sea, yo me podría haber ido a Java, a Python, a Arduino de una. Pero es que si uno no entiende la lógica, cuando uno se enfrenta a esos programas, ahí es donde la gente dice, wow, estalla la cabeza, porque no sabe cómo arrancar. ¿Y por qué no sabe arrancar? Porque nunca hizo esto. Porque nunca se sentó con su cuaderno, nunca sacó su cuaderno, analizó el problema y hizo su pseudocódigo. Cuando ya uno tiene su pseudocódigo en el cuaderno, es más fácil pasarlo al código. Y se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta ustedes. Vamos a hacer otro ejercicio, pero ustedes me van a decir desde allá cómo lo hago. ¿Listo? Haga de cuenta que volvieron y llamaron para contratarnos para hacer un algoritmo. Entonces, nos están pidiendo algo más complejo. Nos están diciendo que diseñar un algoritmo que permita obtener el promedio de 3 notas de un estudiante. Ojo pues, nos están contratando para esto. Diseñar un algoritmo que permita obtener el promedio de 3 notas de un estudiante. Es decir, que en nuestro algoritmo le debe pedir al estudiante 3 datos, que son 3 ¿qué? 3 notas. Entonces, los escucho. ¿Cómo empiezo el pseudocódigo? Pues, bueno, primero pues el inicio. El Igual es, ahí no inicio. se pone nada. El inicio. Luego, ¿qué sigue? Declarar las variables. Declarar variables. En este caso sería tipo decimal, ¿no? Porque son notas. Eso, muy buena apreciación. ¿Por qué? Porque aquí ya me están diciendo que son 3 notas. Entonces yo tengo que acordarme cuando ustedes estudian en la universidad o todavía están en la universidad, ¿qué es una nota? Una nota, es una nota con número decimal. ¿Sí? Porque es que el estudiante puede sacar 5.0, 4.5, 3.5, 3.1, 1.5. Entonces ya miren que leyendo el enunciado, ya me doy cuenta el formato en el cual debo declarar mis variables. ¿Listo? Entonces, ¿cómo las declaro? Entonces pongo decimal. Y aquí coloco nota 1, nota 2, le quise poner así, N1, N2, N3. Recuerden que el nombre de la variable es lo que usted quiera ponerle. Ojo, obviamente tiene que estar relacionado con el problema, porque yo puedo colocar ahí Pepito, Pepito 1, Pepito 2, Pepito 3, y el programa va a funcionar. El problema es que Pepito no tiene nada de relación con el problema. Entonces, yo les aconsejo siempre utilizar variables que se relacionen con su problema. El nombre, nota 1, nota 2, nota 3. En este caso yo le puse N1, N2, N3. Póngale nombres que usted, cuando vuelva a ver este algoritmo, se acuerde qué es. Porque hay personas que colocan nombres bien extraños y al final no tiene nada de relación con eso. El programa no le va a sacar error por eso. El problema es que se pierde como la legibilidad. O sea, no es legible el código. Entonces, miren que aquí ya tengo nota 1, nota 2, nota 3. ¿Nos hace falta alguna otra variable? Sí, el del Promedio de variedad. resultados. Resultado, promedio. Y yo quiero llamarle prom. Así le quiero llamar. Prom. ¿Sí? Le quise llamar prom. Yo ya sé que esa variable es donde vamos a calcular el promedio. Ahora,
¿Qué sigue? ¿Los datos de qué? Entrada. De entrada. ¿Y cómo hago eso? N1, N2 y N1 N3 es definirlo. igual. N1 es igual y le mando el mensaje al usuario, ¿no? ¿Qué quieren que le pregunte? Ingresar nota 1. Inserte nota 1. Ingresa. Nota 1. Listo. Y lo que el usuario va a ingresar, ¿dónde se va a quedar guardado? En N1. Ahora, N2. Ingresar nota 2. Ingresar. Nota 2. Punto y coma. Y nos queda la nota ¿qué? La nota 3. Ingresar la nota 3. Listo, ya le pedí los datos al usuario. ¿Ahora qué sigue? Promedio. El proceso. Y sí, claro, el proceso, pero vamos a calcular el promedio. Entonces ahí es donde yo ya tengo que acordarme de la cultura general, de la matemática clásica. ¿Cómo saco un promedio? Ah, ya me acordé. Si usted no sabe, pues búsquenlo en Google, si se le olvidó. ¿Sí? Yo siempre le digo a los estudiantes, si usted se le olvidó una fórmula, pues uno no es una máquina pues, para aprenderse todo de memoria. Si yo no me acuerdo, pero se supone que hay cosas de cultura general que uno debe saber. El promedio es cuando sumo una cantidad, o sea, de números, dividido esa cantidad. ¿Sí? En este caso, entonces, guárdenme en promedio. Y miren lo que voy a hacer, que esto es para que nos vayamos acostumbrando. Como aquí hay una suma y hay una división, recuerden que la matemática tiene una prioridad al momento de ejecutar los operandos. ¿Cuál es esa prioridad? Por PEMDAS, primero la división. La división. Muy bien, entonces eso, la división. Pero miren con lo que voy a hacer. Si yo hago esto, abro paréntesis y coloco N1 más N2 más N3 y cierro paréntesis y ahí acá sí le pongo el slash que significa división y le pongo 3. ¿Ustedes qué creen que la CPU cómo ejecutaría eso? Primero PEMDAS, hacer primero paréntesis. Eso es muy bien, eso es lo que quería escuchar. Uno, cuando tiene fórmulas en programación, es bueno utilizar los paréntesis para obligar a la CPU que primero resuelva el paréntesis y luego hace la ¿qué? La división. Entonces miren que el proceso es sumar cada una de las notas, N1 más N2 más N3, dividido ¿qué? 3. ¿Por qué 3? Pues porque es el promedio. Ahora, ¿qué sigue? Salida. La salida. ¿Y aquí qué digo? El promedio del curso es cierro. ¿Y qué hay que hacer aquí para asociar la variable del resultado? Coma y prom. Coma y prom. Y listo, ya el usuario va a ver su resultado. Y ahorita nos hace falta pues algo más para cerrar todo. ¿El qué? El fin. Y ya tenemos nuestro segundo programa el día de hoy. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Se acuerdan que en el video que yo les proyecté la clase pasada, estaba Bill Gates de Microsoft y también estaba Mark Zuckerberg, que explicaban que los primeros programitas de ellos, que son unos genios, pues, que de ellos era poder identificar el color de algo, cuántas personas había en un salón. Son programas sencillos, pero que te hacen que tú tengas lógica. O sea, la lógica nace de uno ser ordenado en los pasos. Para mí lo más importante de un algoritmo no es volverse bueno en el código, como vamos a ver. Para mí volverse bueno en programación es entender la lógica. ¿Qué es lo que tiene que resolver usted? ¿Listo? ¿Alguna duda de este ejercicio?
Creo que no. Todo Fabián, claro. ¿está por acá Fabián? Sí, Fabián. Me gustaría escucharlos a ustedes. A Joana, ¿está por acá? Sí, Joa. A Jazz. Tatiana. ¿Sí me escucharon? Bueno, yo lo veo bastante claro, se ve bastante sencillo de esa forma. Sí, pero porque es pseudo, ¿no? Es el inicio de todo. Es entenderlo uno mismo. Unos pasitos bien claros para resolver. Fabián. Creo que no se escuchó el micro. Bueno, sigamos. Vamos a hacer otro para seguir con la estructura de código. Este es chévere. Este es el que estábamos hablando ahorita. Realizar un programa, que cuenta que me contrató Western Union. Y obviamente Western Union, realizar un programa para convertir de pesos colombianos a dólares. Cuando uno va a viajar al extranjero, entonces a uno le toca que ir a una casa de cambio, ¿no? Eso ya es un software que lo hace, pero queremos hacerlo en pseudocódigo. Realizar un programa para convertir de pesos a dólares. Nos acaba de contratar una casa matriz. ¿Cómo hacemos? Arranquemos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Entender el problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? El objetivo, convertir de pesos a ¿qué? A dólares. Entonces, arrancamos con mi inicio. Luego, ¿qué sigue? La declaración de ¿qué? De variables. Y bueno, los escucho. ¿Qué variable necesitamos declarar aquí? ¿De qué tipo? ¿Entero, decimal? Decimal, la Decimal. tasa de cambio. Aquí sería decimal, porque es que uno puede tener, la tasa de cambio normalmente está en decimal también. Entonces, miren, aquí tendríamos que colocar decimal. ¿Y qué variable necesitamos decimales? Primero que todo, necesitamos los pesos. Coma. ¿Necesitamos qué? Dólares. Dólares. Y nos hace falta uno importante. La diferencia entre ellos dos. No, Tasa de cambio. Tasa de cambio. Tasa de la cambio. tasa de cambio, la tasa de cambio, o lo que en el mercado le llaman el TMR, ¿sí? Que es la tasa representativa del mercado en el dólar. Lo voy a poner así, TMR, para que suene sofisticado, ¿sí? Para que suene sofisticado, TMR. Entonces, ya tengo mis variables interesantes. Ahora voy para la entrada. ¿Y qué es lo primero que debo pedir? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo más como correcto de pedir primero al usuario? Los pesos. No, primero yo prefiero decir, a cómo es, cuando yo arranco el programa, sería bueno que me diga a mí, por favor ingrese el dólar de hoy, ¿sí? ¿Cuál es la tasa representativa de qué? De hoy. Porque como todos los días cambia, entonces para mí sería como prioritario, antes de convertir, primero nos pide a nosotros como personas del cajero. O sea, yo no le voy a pedir este dato al usuario. Este dato es para la persona que maneja el programa. Porque todos los días lo va a abrir y todos los días le va a preguntar, ingrese el TMR hoy. Y ahí sí puede arrancar a trabajar pidiéndole al usuario simplemente ingrese los pesos. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo quedaría? TMR igual. ¿Y aquí qué haría? Denme un momentico. Ya. TMR. ¿Y aquí qué le pregunto? Ingresar. Ingresar la TMR. La tasa representativa del mercado. Entonces yo sé que este valor es importante. Busquemos en Google. ¿Cuánto está el dólar hoy? 861 más o menos. El dólar hoy está en
3.861, ¿sí? La gente que gana en dólares en Colombia se vuelve millonario. Ojo con eso, ¿sí? Porque aquí $1 es bastante. Entonces, ingresar la tasa representativa del mercado. Entonces, eso, cuando se ingresa, va a quedar guardado ¿dónde? En la variable TMR. Y ahorita sí le pregunto, guárdeme en pesos, ¿sí? Guárdeme en pesos, que fue la variable que declaré. Y le pregunto al usuario, ¿no? Ingrese los pesos a cambiar. Y eso se va a quedar guardado ¿dónde? En pesos. Ahora, ¿qué sigue? El proceso. ¿Y qué hay que hacer en el proceso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo convierto de pesos a dólares? Es la pregunta que hay que hacerse. Guárdeme en dólares. Multiplicar. Y hay una formulita, ¿no? ¿Es multiplicando o dividiendo? En este caso era multiplicar. Multiplicar, ¿no? Vamos a escuchar en el chat. Dice dividir por acá. Si yo tengo 10.000 pesos, ¿cuánto equivale en dólares? Ojo con eso. Por eso les pregunto, ¿multiplicar o dividir? Háganlo en su mente. Tatiana ya nos dijo dividir. Si yo tengo 50.000 pesos, ¿cuánto equivale en dólares? Hay que dividirlo entre la cantidad que vale el dólar, ¿no? Ah, entonces ya uno dice, ya no es multiplicación. Dividir, sí. Entonces uno dice, 50.000, entonces voy a sacar la calculadorita aquí, para que ustedes vean. Entonces yo digo, 50.000 pesos, vamos a ver si les aparece a ustedes también. ¿Sí les apareció la calculadora? Sí. 50.000 pesos colombianos dividido 3.861. Es decir, que 12.95 dólares equivalen ¿a qué? A 50.000 pesos colombianos. Entonces, sí es división. Muy bien. Excelente, Tatiana. Entonces, hay que dividir. ¿Y cómo acomodo las variables aquí? Entonces, coloco ¿qué? Pesos dividido ¿qué? TMR. TMR. Y pongo mi punto y coma, ¿no? ¿Listo? Y ahorita, salida. ¿Qué colocamos en salida? Un textico, ¿no? Que diga Textico, su cambio a dólar es. Su cambio a dólar es, coma, ¿y cuál es la variable que tiene el valor? Dólares. 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 Punto y coma. ¿Listo? Ya, al menos ya podemos hacer un programa para un negocio. Y pongo fin. Y ahí creamos un programita de convertir de pesos a dólares. ¿Listo? Entonces miren lo importante que es comprender siempre el problema. Y por eso yo les digo que a veces lo más difícil de un algoritmo no es pedirle los datos al usuario. Muchas veces lo más difícil de un algoritmo es saber qué hacer en el proceso. Por eso cuando le lancé la pregunta, ¿qué hay que hacer? ¿Qué multiplicar? ¿Qué dividir? Ahí donde mucha gente empieza como a dudar, pues para eso haga la prueba, ¿no? Por eso saqué la calculadora, pues 50.000 dividido el TMR, sí, así es. ¿Listo? A todo, nadie hay que aprenderse de las cosas de memoria, yo siempre digo. Más bien, utilice el concepto para aplicarlo bien. ¿Listo? Ahí ya tengo otro programa. ¿Cómo lo vemos? Y vamos a hacer el último para pasar ya al tema final de la jornada, que tiene que ver con las estructuras de comparación. Vamos a hacer este. Me contrataron desde por allá de esos países donde utilizan los grados Fahrenheit. Entonces me dicen diseñar un programa para convertir de grados Celsius a grados
Fahrenheit. Imagínense, diseño un programa para convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit. Bueno, vamos a hacerlo. Inicio. Variables. Y ahí, ¿cómo declaro las variables, muchachos? ¿Qué variables necesitamos? Chicos, chicas. Decimales. Decimal. Decimales. Formato decimal. Muy bien. ¿Y cuál es? Yo le quiero llamar C. Y Le quiero llamar F. ¿Sí? No necesito más. Punto y coma. Y aquí, entrada. Entonces le digo, guárdeme en C lo que el usuario va a ingresar. Por favor, ingrese los grados Celsius. Punto y coma. Y ahorita, en el proceso, está lo interesante, ¿no? Porque ahí es donde tenemos que preguntarnos cómo convierto. Entonces, uno dice, si yo me la sé de memoria, pues perfecto. Pues yo me la sé porque llevo haciéndola mucho tiempo, pero posiblemente personas no la saben. Entonces, la fórmula de conversión es F, guárdeme en F, ¿sí? Por acá en el chat. Eso, lo que nos coloca Tatiana, perfecto. Entonces, uno puede colocar, entre paréntesis, ¿sí? Los 9/5 por, recuerden que el por se hace como, con asterisco, por C. ¿Por qué por C? Porque es los grados centígrados. La fórmula original es así, lo que colocó Tatiana en el chat. 9/5 por los grados centígrados más 32. Esta es la fórmula. Pero vamos a colocarla aquí en el lenguaje, en el pseudo. Entonces, 9/5, ¿sí? Por C, ¿cierto? Entonces, yo puedo primero resolver esto que está aquí. Y al resultado le sumo, ¿qué? Más 32. Y esta es la fórmula para poder convertir. ¿Por qué C? Pues porque C es donde están guardados los Celsius. Y según la fórmula, los grados centígrados se multiplican por los 9/5. Más 32. Y finalmente, pues, salida. Los grados Fahrenheit son, coma, F. ¿Sí o no? Porque es donde está guardado el resultado. Y finalmente, pues ya coloco fin. Y se acabó mi programa. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna duda, pregunta de lo que hemos hecho hasta ahora? No, profe. Pues miren que estos son programas de iniciación. Obviamente, luego vienen cosas chéveres, porque luego nosotros ya no vamos a trabajar con datos así, sino con sensores, por ejemplo. Por favor, el sensor de temperatura, el sensor de tal cosa, el sensor de pH, el sensor de humedad. Entonces ya uno sabe que en vez de que el usuario va a ingresar datos de teclado, a futuro ya no van a ser esos datos, van a ser sensores. Pero es el mismo concepto. Datos de entrada, datos de qué? De salida. ¿Sí? Bueno, ya sabiendo que es un pseudocódigo, miren, y con sinceridad se lo digo a todos, siempre utilicen pseudocódigos para cualquier situación, problema que usted se encuentre y que quiera resolver por programación. ¿Sí? Es lo mejor que uno puede hacer. Ahorita porque ustedes dirán, pues los programas están sencillos. ¿Sí? Pero en el tiempo pues vamos a ir complicando las cosas, pero se van a dar cuenta que entre el más sencillo y el más complejo siempre es recomendable hacer el pseudocódigo. Porque cuando yo ya tengo en papel esto y me paso para mi lenguaje Java, Python, C, C++, lo que sea, yo ya sé cuál es mi proceso. Yo ya sé qué debo pedir al usuario. Yo ya sé qué debo mostrar. ¿Sí? Entonces, es muy interesante siempre tener esta práctica, no la pierdan. Porque hoy en día, perder esta práctica
hace que usted se bloquee muchas veces en los lenguajes de programación más adelante. Y vamos a ver, ya para finalizar esta jornada, algo que para mí es súper vital. O sea, es uno de los temas para mí más importantes de la programación, que son las estructuras de control. Estructuras de control. En español, como yo siempre digo a los estudiantes, en español, ¿qué significa esto? Comparaciones. Vamos a hacer comparaciones de cosas, de entradas, de salidas. En el mundo ya más académico le llaman estructura de control. Pero en la jerga callejera, uno le llama comparaciones. Entonces, ¿qué es esto? En algún momento en nuestras vidas, nosotros vamos a tener que comparar cosas. Y yo me aprovecho de muchas de las personas que están aquí y que de pronto conozco y que tienen experiencia laboral. Por ejemplo, en el caso de Joana, que trabaja en el ingenio en Cauca. Allá hay alarmas. Entonces, ellos tienen allá medidas de sensores. Ejemplo, si el sensor de bris o el sensor de pH se pasó tal límite, haga esto, mande una alarma o minimice la alarma. Siempre hay comparaciones, en todo. O sea, en todo hay comparaciones. Hasta cuando usted va en su vehículo. ¿Han visto que cuando usted va en el vehículo y no se coloca el cinturón de seguridad, qué le aparece en la pantalla? Que por favor se sujete el cinturón, y esa decisión es a raíz de una comparación. Si el sistema está amarrado, es porque está bien. Si no, mande una alerta, una alarma. Todo tenemos que comparar en esta vida. Con estos calores que están haciendo tan berracos últimamente, yo podría crear una casa inteligente a punta de comparaciones. Yo podría decir, si la temperatura de mi casa es mayor a 30 grados, actíves automáticamente un ventilador o un aire acondicionado. Si no es mayor a 30 grados, apáguese. Esas son comparaciones. Siempre en la programación vamos a tener la oportunidad de hacer decisiones, caminos. ¿Por dónde me voy por acá, me voy por acá. ¿Sí? Entonces, y puedo poner alertas, puedo colocar alarmas, de todo. Y esto es muy valioso. O sea, este tema para mí es uno de los más importantes, tanto para la electrónica que vamos a ver, como para la parte de software. Sí, cuando usted va a un cajero electrónico, cuando usted va a retirar dinero en un cajero, que es bien peligroso, y usted va allá, ¿qué es lo primero que usted inserta su tarjeta? Y el sistema tiene un algoritmo que compara. Ah, ¿este chip es del banco? Sí, es del banco. Y luego cuando tú haces la transacción, te pregunta, digita el PIN, o la clave, o el password. Y obviamente, pues tú digitas. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo internamente? Si el password que digité es igual al password que está en la base de datos del banco, tenga su plata. Si no es igual, ¡pum!, un intento, bloqueado. ¿Sí o no? Y todo eso son comparaciones. Todo eso es comparaciones. Lo que pasa es que vamos a ver aquí, en teoría, cómo se utilizan, cuáles son los tipos de programaciones que podemos hacer a nivel de comparación. ¿Sí? Y vamos a empezar con la más sencilla de todas. Vamos a empezar con nuestra primera estructura de programación a nivel de comparaciones, que es la famosa sí. El sí. Y obviamente el sí es una de las comparaciones más clásicas de todas. ¿Cómo funciona? Miren pues, presten atención. Voy a crear la estructura. Si, abro paréntesis, X variable, aquí hay una condición, aquí va a haber una condición, perdón. Si se cumple esta condición que está aquí, que va a haber aquí, ojo, siempre que hacemos comparaciones, abrimos llavecitas y cerramos llavecitas que están en el teclado. Búsquenlas ahí en su teclado. Son como unas llavecitas bien chéveres que se ven bien bacanas ahí. Entonces, si se cumple esta condición, él hace lo que usted quiera aquí adentro. Si no se cumple esa condición, obviamente, no hace esto que está aquí adentro. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo. Entonces, la primera es el sí y el sí no. ¿Cómo funciona? Si se cumple esa condición, entra aquí. Si no, abro y cierro
se hace esto que está aquí. Esto que está aquí es la fórmula mágica para hacer comparaciones de tipo sí, sí, no. Esto en español, pero en inglés vamos a verla también. En inglés, para que nos vayamos acostumbrando, ya no se llama sí, sí, no, sino que se llama el if, else. If, else. Entonces vamos a hacerlo en inglés. If, mi condición, que va a ir aquí, ya vamos a ver qué es eso de condición. Abro, cierro, y lo que esté aquí adentro se cumple siempre y cuando se cumple la condición. Si no, en inglés, else, abro y cierro. Esto es la raíz del funcionamiento de muchos sistemas o procesos industriales. Si es tal cosa, hágalo. Si no, haga otra cosa. ¿Sí? Si es usted fulano de tal cosa. Si no, vuelva luego. Estos son estructuras de validación de datos. Validación para hacer comparaciones a futuro. Más adelante lo vamos a utilizar en sensores, en muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo real. Ejemplo de del primer tipo de comparación. Ejemplo. Miren acá. Si A es igual ¿a qué? A 0. ¿A qué viene siendo? Una variable a futuro. Abro y ¿qué? Y cierro. Si no, abro y ¿qué? Y cierro. Entonces, si A es igual a 0, si se llega a cumplir esa condición, yo puedo aquí colocar un mensajito, ¿no? Si A es igual a 0. Entonces, ¿qué significa? Que sí se cumplió la condición, pero si A no es igual a 0, él viene y ejecuta lo que está aquí adentro. Y aquí adentro yo podría colocar no. A no es igual a 0. Igual a 0. Estos son ejemplos de comparaciones sí, sí, no. Vamos a verlo como si fuera un sensor, como si fuera la temperatura. Si una variable que se llama temperatura es mayor a 30 grados, abro y ¿qué? Y cierro. Si no es mayor a 30, abro y cierro. Entonces, a futuro, ¿qué vamos a hacer? Si la temperatura es mayor a 30 grados, encienda una alarma o encienda un ventilador. Esto es lo que vamos a hacer más adelante como acción. Encienda una alarma. Pero si la temperatura no es mayor a 30, entonces simplemente apague la alarma. Esto es otro ejemplo industrial de cómo funcionan muchas veces las balizas o lo que son los sistemas de alerta o los SCADAs, que le llaman sistemas de visualización o supervisión de industria. Es esto, puras comparaciones, puras métricas. Las comparaciones, ¿de dónde nacen? Del proceso. ¿Sí? Y miren que esto es un ejemplo clarísimo. Un ejemplo también es que si la cantidad de gases de CO2 es mayor a tanto, es porque estamos muy contaminados. Si no, estamos bien. Y esta es la esencia de todo proceso que queramos hacer comparaciones. Es la más básica de todas. La famosa estructura sí, sí, no. Y en inglés, pues vamos a tener que hacerla más adelante. El if, else. Es lo mismo. Lo que pasa es que lo muestro en español y lo muestro en inglés. ¿Alguna duda de nuestra primera estructura sí, sí, no? Que es vital para muchas cosas. Los puntos y coma se ponen solo al momento de uno como definir la acción que... Muy bien, okay. muy buena apreciación, me encantó esa apreciación. Los puntos y coma solamente van en las acciones, en las comparaciones no van punto y coma. ¿Listo? Y acuérdate, esta condición
que está aquí depende de qué, del problema que me estén pidiendo, ¿no? ¿Sí? Pero en las comparaciones, como tal, no va punto y coma, solamente en las acciones. Muy buena apreciación. ¿Alguna otra pregunta de nuestra estructura? Sí. ¿Sí, no? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué las llaves están tan separadas? O sea, ¿por qué una se queda arriba y la otra termina abajo? ¿Cuál? ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿Está aquí? Condición y abre llave, ¿no? Luego va la Ahora y acción. cierro. ¿Tú me dices la abajo separación de aquí? Ajá, sí es. Ah, no, pues obviamente tú los puedes dejar cerquita. O sea, contarle que abras y cierras, sino que lo hice separado porque aquí va a ir un código que tú quieras que haga. ¿Sí? Ok. O sea, tienes que cumplir simplemente con que él abra y él cierra. Ok. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo apliquen. Diseñar un programa. Diseñar un programa que permita detectar cuando un número es positivo. Imagínense, vamos a hacer un pseudocódigo de este programa que ya está más complejo. Diseñar un programa que permita detectar cuando un número es positivo. ¿Cómo arrancamos? Si es un pseudocódigo. Inicio. Mis variables. ¿Cuántas variables tenemos aquí? Yo diría que 2. ¿Por qué 2? Pues el número de si es positivo o negativo y la respuesta. Pero la respuesta la puedo hacer en texto, entonces no necesito variable, ¿no? Ah, ok. Entonces más bien yo daría entero y le colocaría num. Y aquí le pido al usuario que lo ingrese, ¿no? Y le digo al usuario, ingrese un número. Y hago mi proceso. ¿Dónde guardo ese número? ¿Dónde lo tengo que guardar? En num. Entonces aquí coloco num igual a esto. Y aquí hago mi proceso. Y aquí viene lo bueno, ¿no? ¿Cómo yo detecto cuando un número es positivo, muchachos? Chicos, chicas. Cuando es mayor a 0, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿qué hago? Entonces hago una condición, ¿no? Que dice, si haría esto. Si abro el número que acaba de ingresar el usuario, es decir, num, ¿sí o no? ¿Es mayor a qué? ¿A 0? Abro y qué. Y cierro. ¿Y qué quiero mandarle al usuario aquí? ¿Qué mensajito? Si llega a cumplir esa condición. ¿Qué mensajito? Es positivo. El número es positivo. Pero si no es, si no, ¿qué hago? Abro y qué. Y cierro. ¿Y qué mensaje le mando al usuario? Si el número es negativo. Es positivo. ¿Listo? Entonces, si el número es mayor a 0, es positivo. Si el número no es mayor que 0, es negativo. Pero ¿qué pasa si alguien digita que es 0? ¿Ahí qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué creen ustedes?
¿El cero qué es considerado? ¿Positivo, negativo? ¿Cómo es considerado el cero? Como neutro, no es ni cero ni positivo No es- ni negativo. Pero yo tenía un profesor en la maestría que me decía, Juan Manuel, siempre que tú hagas algoritmos, piensa que quien va a utilizar el algoritmo es un niño, porque los niños son curiosos. Y como los niños son curiosos, no falta el niño que presione un cero. Y mi algoritmo, entonces, ¿ahí qué? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo soluciono ese problema? Para que mi sistema le diga al usuario que, uy, el número que usted ingresó es un cero. ¿Cómo lo Mayor valido? igual. Mayor igual. Una validación. Con una validación. Si lo dejo mayor o igual, ¿qué pasa? Si yo Toma pongo cero. cero, él me Toma sale que cero, es sí. positivo. Ajá. Pero el cero no es considerado positivo ni negativo. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Eso es un problema interesante. Se puede agregar otro. Añadir otra ¿Otra condición, condición? dice Tatiana. Ajá. Sí, hay que añadir otra condición. Y es verdad, hay que añadirla. Pero ¿dónde la añado? Al principio, ¿no? Para Al que principio. lo detecte. Muy bien. Entonces, miren, pues, ya sabemos que aquí funcionaría, pero existe ese problema, ¿no? De que no falta el que le dé por ingresar el número, ¿qué? Cero. Hasta luego, Rivera. Nos vemos. Entonces, ¿qué haría yo? Miren, voy a borrar esto. Voy a borrarlo. Aquí funciona el programa, sí funciona. Pero recuerden de mi consejo. Siempre uno tiene que diseñar para personas que pronto la vayan a embarrar, personas curiosas, niños, que les gusta mover los botones y bueno, hay que. ¿Sí? Yo tenía otro profesor que no, era más brusco, ¿no? Al decir las cosas. Me decía, siempre hay que diseñar algoritmos antibobos, me decía él. Y yo, ¿cómo así antibobos? Claro, porque no falta el que le dé por presionar todas las teclas a la vez y usted nunca consideró eso en su algoritmo y se le dañó. Ahí donde en los videojuegos, la gente que es fanática de los videojuegos, saben que eso le llaman los famosos bugs, ¿sí? Errores de diseño en el algoritmo. Entonces, ¿cómo haría? Miren lo que yo haría. Yo podría hacer esto. Primero, empiezo con el cero. Si el número que ingresó el usuario es igual a ¿qué? A cero. Entonces, miren lo que va a hacer. Abro y cierro. Si el número es igual a cero, pues le mando un mensajito. El número ingresado Dale, Sofía, tranquila. Ahí queda el video para que ustedes lo vean, ¿listo? Entonces, miren acá. Si el número es igual a cero, el número ingresado es neutro. Pero miren aquí. Entonces, si yo llego a ingresar otro número diferente, entonces aquí yo puedo decir si no. Y dentro de si no, miren el truquito. Hago otro sí. ¿Para qué? Para que metamos el algoritmo que hicimos ahorita. Si no, entonces sí. ¿El número es mayor a qué? Si el ¿Ese es el número es mayor a famoso cero, aniado? eso es, un aniado. Muy bien, para allá vamos. Y aquí puedo crear otro ¿qué? Si no. Y aquí simplemente cierro este que está aquí, cierra aquí grande. Entonces, si el número es mayor que cero, el número es ¿qué? Positivo. Si no, el número es ¿qué? Negativo. ¿Qué hicimos? Simplemente agregamos este de acá, como decía Tatiana, otra comparación. Si el número es igual a cero, muestra al usuario esto. Pero si el número no es igual a cero, entonces entra aquí a mi si no, que abre aquí y cierra ¿dónde?
aquí. Pero dentro del si no, coloqué otro sí. Cuando suceda esto, a esto en programación se le llaman condicionales anidados. ¿Y qué son condicionales anidados? Que dentro de una condición hay otra condición. Eso pasa, miren, que si no, hay otra condición. ¿Cuál? Entonces si no, pues miremos a ver si es positivo. Si el número es mayor que 0, pues el número es positivo. Si no, el número es ¿qué? Negativo. Y ahí tenemos una comparación dentro de otra ¿qué? Comparación. Y ya este tipo de programas son más efectivos porque están diseñados para cualquier tipo de dato. El otro programa que hicimos funcionaba, pero como les dije, no falta el que quiera agregar ¿qué? Ese 0. Y nos daña el programa diciendo que es positivo. ¿Sí? Entonces miren que una condición puede estar dentro de otra ¿qué? Condición. A eso se le llama condicionales tipo anidados. ¿Sí la ven? Y ya, pues termina mi algoritmo, porque miren que la salida, ¿por qué no la pongo? Porque las salidas están aquí. Estoy imprimiendo aquí. Simplemente ya pongo mi fin y se acabó mi algoritmo. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, entonces ya tenemos condiciones sí y condiciones sí no. Pero también hay condiciones que llaman condiciones múltiples. Estas otras condiciones. Condiciones múltiples o también le llaman compuestas. ¿Cuándo suceden estas condiciones? Cuando tenemos estos casos. Si tengo una condición, pero ya no quiero evaluar una sola, sino que quiero evaluar varias. Entonces, si se cumple esta condición, ¿y cuál era la que nos permitía unir, según los operandos que hicimos ahorita? La AND. Puede ser la AND o la OR. En este caso puede ser el I o el O. Y aquí puedo colocar mi otra ¿qué? Condición. Abro y ¿qué? Y cierro. Entonces, si utilizo y, ¿qué significa? Que esta condición y esta se tienen que cumplir, las dos, para poder de que ejecute la acción que está aquí. Pero si uso o, que es las dos rayitas, significa que si se cumple esta condición o esta condición, hace eso que está aquí. Ya depende de lo que uno necesite. ¿Sí? Ya depende de lo que uno necesite. Si es el I o es el O. ¿Dónde uno utiliza esto en la vida real? Bueno, en la vida real uno utiliza más que todo para amarrar como diferentes condiciones. Ejemplo, cuando usted está en la lavadora, o sea, cuando usted va a lavar ropa, en estas lavadoras que son modernas. En las lavadoras que son modernas, para poder que usted, cuando usted le da presión de start a la lavadora y si usted tiene de pronto la tapa abierta, el sistema tiene una condición compuesta. Si se presionó start y la tapa está cerrada, ahí se arranque. Pero si no está cerrada, ¿qué pasa? Usted ha visto que la lavadora empieza como a titilar y a mandar una alarma indicando que, ojo, tiene que bajar la ¿qué? La tapa. Eso es una condición en un ámbito real, compuesta. ¿Sí? Si no, no funciona. Y hay muchas máquinas industriales. ¿Sí? Hay muchas máquinas industriales que si sus condiciones iniciales no están bien, el sistema no arranca. Y eso se hace con condiciones compuestas.
Si tal cosa, y amarra. Siempre vean el y como el amarre. ¿Sí? Como que siempre tienen que cumplirse las condiciones. Y siempre vean el o como la posibilidad. ¿Sí? La posibilidad de que, se cumple esta, pero esta no se cumplió, no importa. Entro y hago la acción. ¿Sí? Entonces miren que depende del contexto. ¿Sí? Hay contextos, y yo quiero que me den ejemplos ustedes, contextos donde pueda uno utilizar comparaciones compuestas. Denme un ejemplo de su vida real, por ejemplo. De su contexto, de su cotidianidad. Yo creo que todo el mundo hace esto, ¿no? Un ejemplito, muchachos. Que esté y que sea o. Para yo estar tranquilo si entendieron el concepto. Dice por acá, en los carros nuevos para que prendan se debe tener presionado el pedal de clutch. Eso es verdad. Se debe tener, eso es una condición de amarre. Si se enciende el carro y está presionado el clutch, obviamente arranca. Eso es un buen ejemplo, Tatiana. Muchas gracias. Y déme un ejemplo con O. Por ejemplo, pues digamos que ya he inventado, bueno, si algo más técnico sería un ventilador o un aire acondicionado. Si la temperatura es mayor a tanto o hay menos luz, prenda el detective de noche, algo así, o una luz puede ser también. No, está bien, está muy bien. Entonces tomas diferentes alternativas ante cualquier situación. Es un buen ejemplo también. Entonces miren que las condiciones múltiples o compuestas son condiciones que de verdad se usan mucho en el ámbito, por ejemplo, de la electrónica. ¿Sí? En el ámbito de la electrónica se usan demasiado, porque uno necesita estar inspeccionando muchas variables, ¿sí? En un proceso industrial. Si la humedad está en tanto y la temperatura está en tanto y el pH está en tanto, haga tal cosa. Si no, no lo hace. Y este es el principio de funcionamiento de unos elementos industriales muy famosos, que en algún momento los tocaremos, que se llaman los famosos PLCs. Los PLCs significa controladores lógicos programables. Es el cerebrito de la industria. El que aprenda a programar PLCs, pues tiene camello para toda la vida. Tiene trabajo para toda la vida. ¿Por qué? Porque programar un PLC es a punta de condiciones. ¿Sí? Si la válvula está en tanto y haga tal cosa. Todos los procesos industriales funcionan con controles de este tipo. Controles de este tipo, on, off, como que encienda y apague, y también funcionan con controles que tienen que ver con PID, controles regulados, con set point, que le llaman, para que llegue un valor deseado. Eso hace parte, pues, de la programación. Entonces, ya tenemos condiciones múltiples, condiciones compuestas, y nos queda una que también es muy famosa, que es para evitar hacer anidados. Se llama la famosa condición sí, si no, sí. ¿Cómo así? Sí, si no, sí. Vamos a hacerla. Si se cumple esta condición, entre aquí y cierra aquí. Si no, ojo aquí, si no, sí, es decir, que voy a colocar, aprovechar y colocar otra ¿qué? Otra condición. Abro y ¿qué? Y cierro. Y esto es muy utilizado también. Ejemplo, si usted es mayor, por ejemplo, hagamos algo con un contexto real. Si usted es mayor a 18 años, ¿sí? Tal cosa. Si no, sí, es porque quiero averiguar otra condición. ¿Ya tiene cédula? Ah, no tiene cédula. Entonces, es cuando quiero amarrar una condición dentro de otra condición.
¿sí? Es cuando yo digo, por ejemplo, sí es verde, si no es otra cosa. Pero quiero volver a preguntar, ¿sí? Porque aquí yo puedo decir, sí, el color es verde, entra. Si no, y vuelvo y pregunto, miren que vuelvo y formulo. Sí, el color es amarillo. Ya. Es cuando yo quiero tener y evitar de pronto hacer esto, ¿no? ¿Sí? Como el sí ha dado la investigación, pues, de la Ajá, consulta. exacto. Entonces, es como evitar tener esto, ¿no? Sí, y aquí otro qué. Otra condición. Se usa mucho, sino que en inglés le llaman pues el else, if. También es válido. Pero estos tipos de condiciones dependen del contexto. O sea, yo no les puedo decir de que esta es mejor que las otras, no. Simplemente uno muestra las estructuras porque el problema te da eso. ¿Sí? El problema te dice. Entonces, ahí donde uno dice, yo tengo que usar una compuesta. Yo tengo que utilizar un aniado. O un sí, si no básico. O un sí, no, sí. Si no, sí, si no, sí. Entonces, ya depende del contexto. O sea, no hay una fórmula secreta y no existe que uno diga, esto es para esto, esto es para esto. No, porque eso depende del problema. O sea, depende mucho de lo que me estén preguntando a mí. Y obviamente, pues uno tiene que tener clara ya la estructura para poder emplearla. ¿Sí? Ya sé qué significa cada una, entonces ya conociendo cada una de esas condiciones, ahí sí ya puedo operar en mi proyecto que yo quiera. Denme un ejemplo ustedes de esta, de sí, si no, sí. Un ejemplito así que usted me digan, quiero hacer un ejemplo de un sí, si no, sí. Sí. Un ejemplito, muchachos. ¿Qué me da un ejemplito? Ya para finalizar. De un sí, si no, sí. Digamos en un programa haciendo clics, si la cantidad de clics es mayor a tanto, entonces ejecutar tal cosa. Supongamos, si los clips son Son mayores mayores a 1000, a pongámosle. 1000 clics. Entonces, No sé, mensaje, mucho tiempo en el computador, algo así. mucho tiempo en el computador. Si no, Y el sí, teclado, entonces ya el teclado. si no, sí. Y las teclas que han hundido, o teclas mayores a 2000 o 500, no sé. Eso, muy bien, eso es un buen ejemplo. Eso más que todo se usa más que todo en el tema publicidad, ¿no? En el tema de clips, publicidad por clips. Exacto, sí. Muy bien. Otro ejemplo. Otro ejemplito de su contexto real, laboral.
si la franja horaria es igual a mañana, si estamos en la mañana, haga tal cosa. Si no, si la franja es que a la tarde, haga tal cosa. Muy bien. Por acá nos pregunta Tatiana, si la placa del carro termina, eso, muy buen ejemplo. Si la placa termina en 1, si no, termina en 3, puede circular. Eso es un buen ejemplo. Para el pico y placa está perfecto. Muchas gracias, muy buen ejemplo. Entonces miren que depende, o sea, posiblemente hay condiciones que son más fáciles de pensar el ejemplo que otras. Pero ustedes se van a enfrentar a eso porque van a haber situaciones donde que si tal cosa, entonces si no, pero sí. ¿Sí? Y eso depende del problema. O sea, como les digo, no les puedo dar una fórmula secreta, mágica, de que esto siempre se utiliza en tal contexto. No, porque depende de la situación, problema que uno se enfrenta. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno necesita? Pero lo importante es que usted tenga claro que tenemos el sí, si no, los compuestos, los anidados, y también tenemos los famosos sí, si no, sí, que les puede servir muchísimo para cualquier actividad que tengamos. Y por ejemplo, este que hicimos de último, sí, si no, sí, se utiliza más que todo, mucho, en procesos industriales también. ¿Listo? Entonces, ya nosotros teniendo estas bases, para lo que se viene pues la próxima semana, vamos a hacer pues bastantes ejercicios la próxima semana, ejercicios de pseudo, y por ende empezamos a hacer como los primeros pinitos en algún software. Yo lo borro aquí. Se bloqueó el borrador. En algún software. Y también arrancamos con todo el tema de electrónica, ¿no? Principios de electrónica. O sea, todo lo que necesitamos para poder vincular toda la programación en la parte electrónica. Entonces vamos a hacer ejercicios de pseudo. Yo les voy a compartir unos para que ustedes practiquen en su casa. Para que practiquen en papel cómo los pueden hacer. Y haremos nuestras primeras codificaciones. ¿Listo? Entonces, no sé, alguna duda, pregunta final, ¿cómo les pareció? Muy bacano, pues la verdad esos son ejercicios que le ayudan a desarrollar mucho a uno la lógica, ¿no? La lógica. Porque, como vos decís, no hay una fórmula mágica para uno desarrollar eso, sino entender en sí el problema y adaptarse a lo que uno ya conoce. Exacto. Pero lo importante, como tú dices, la lógica. O sea, esa es la clave. La lógica en todo el proceso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces yo compartiré este video. Sí, muchas gracias, Tatiana. Compartiré este video para que ustedes lo vuelvan a ver, analizar. Y les voy a dar unos ejercicios, ¿sí? Porque pues obviamente pues es practicar, ¿sí? Practicar, les voy a dar unos ejercicios de lógica. Y ya con esos ejercicios de lógica, sabiendo que existen comparaciones, podemos arrancar fuertemente lo que es la parte hardware y la parte software, que es la codificación. ¿Sí? Que cómo yo migro la codificación. Obviamente quisiera quedarme más tiempo aquí hablando de lógica, porque esto es la esencia. Pero pues también necesitamos avanzar en los temas. Entonces, yo les dejo ese tallercito. Cualquier duda que tengan, la resolvemos antes de la próxima clase. Y bueno, un placer pues tenerlos acá. Sé que empezamos bastanticos, pero ya poco a poco veo que están quedando poquitos, pero no importa. Siempre lo importante es la ganas de aprender. ¿Listo? Muchas gracias por su asistencia. Es muy importante. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego.